Cordial saludo para todos. En abril de 2026 se hizo pública una vulnerabilidad que muchos investigadores ya consideran uno de los bugs más peligrosos en Linux, copy-fail, identificado con el ID CVE 2026-31431. Esta vulnerabilidad es capaz de convertir un usuario sin privilegios en root en cuestión de segundos. No requiere exploits complejos y no modifica archivos en disco. Funciona prácticamente igual en Ubuntu, Red Hat, Debian, Amazon Linux, SUSE, incluyendo WSL2. Lo más preocupante es que este bug lleva oculto dentro del kernel de Linux desde el año 2017. El fallo recibió una puntuación en el CVSS, que es el sistema de puntuación de vulnerabilidades con un 7.8, categorizándola como alta. Esta vulnerabilidad fue divulgada públicamente el 29 de abril y rápidamente llamó la atención porque ya existía un exploit funcional extremadamente pequeño y portable. Poco después, CISA agregó el CVE a su catálogo de vulnerabilidades explotadas activamente. El bug fue investigado y fue divulgado por investigadores de seguridad vinculados a Theory y SYNT. La investigación mostró cómo una optimización introducida años atrás en el subsistema criptográfico del kernel Linux terminó creando un escenario extremadamente peligroso. Según los reportes públicos, el problema fue informado al Linux Security Team el 23 de marzo de 2026. El parche principal fue integrado por Upstream el 1 de abril. El CVE fue asignado oficialmente el 22 de abril. Y finalmente el disclosure público ocurrió el 29 de abril del 2026. La razón por la que copy-fail es tan especial es porque rompe una de las ideas fundamentales de aislamiento en Linux. El exploit no modifica directamente los archivos en disco. En lugar de eso, modifica la copia temporal que Linux mantiene en memoria RAM, el famoso pcache. Cuando Linux ejecuta en binario, muchas veces utiliza primero la versión almacenada en memoria. Copy-fail logra alterar precisamente esa versión. Esto permite modificar temporalmente binarios SVD como su, sudo, passwd, sin dejar cambios permanentes en el disco. El problema se encuentra dentro del subsistema criptográfico del kernel de Linux, concretamente ALGIF-ID, una interfaz basada en AF-ALG que permite utilizar primitivas criptográficas directamente desde User Space. El bug fue introducido en 2017 mediante un commit que optimizaba operaciones para trabajar in place. En teoría, esta optimización mejoraba rendimiento, pero en la práctica creó una situación donde ciertas estructuras internas podían terminar escribiendo sobre páginas cacheadas pertenecientes a archivos reales. El pcache es básicamente una copia en memoria RAM de archivos utilizados recientemente. Linux hace esto para evitar leer constantemente desde disco y acelerar el sistema. Splice. El exploit utiliza una syscall llamada splice. Splice permite mover datos entre descriptores sin copiar realmente la información hacia user space. Esto significa que el kernel puede reutilizar referencias directas a páginas de memoria. ALF-ALG es una interfaz especial de socket utilizada para operaciones criptográficas del kernel. El exploit combina AF-ALG, splice, operaciones AE-AD y scatterlist internos para lograr escrituras controladas sobre memoria cacheada. El exploit sigue aproximadamente esta cadena de lógica. El atacante abre un binario SVD legítimo. Ese archivo entra en el page cache. El exploit usa splice para conectar páginas de archivo hacia el pipeline criptográfico. Luego AF-ALG procesa buffers usando el algoritmo vulnerable Authenticent. Durante estas operaciones, AE-AD ocurre una escritura fuera del límite esperado. Esa escritura termina modificando bytes del pcache, el atacante ejecuta el binario alterado y el proceso corre como root. El impacto en cloud y contenedores es enorme.
porque Docker y Kubernetes comparten el mismo kernel del host. Esto significa que un escape local dentro de un contenedor vulnerable puede potencialmente convertirse en root sobre el nodo completo. Por eso empresas como Microsoft, Sysdig y CISA publicaron alertas rápidamente. Entre las distribuciones afectadas tenemos Debian, Ubuntu, Red Hat, SUSE, Amazon Linux, Fedora. Las investigaciones demostraron explotación funcional en múltiples distribuciones importantes. El bug afecta kernel derivado de versiones vulnerables desde 2017. La solución principal puede revertir la optimización in place dentro de ALGIF AEAD. El parche elimina la complejidad introducida años atrás. Mientras llegaban las actualizaciones oficiales, muchas organizaciones aplicaron mitigaciones temporales, como deshabilitar el módulo ALGIF, bloquear AF/ALG, restringir workloads no confiables. Comparando la vulnerabilidad con Dirty Cow y Dirty Pipe, se puede decir que Copify tiene algo especialmente peligroso. No depende de un timing, no necesita carreras complejas y la explotación es determinada. Copify demuestra algo importante sobre la seguridad moderna. A veces los bugs más peligrosos no aparecen por código malicioso o extremadamente complejo, sino por pequeñas optimizaciones aparentemente inocentes dentro de sistemas gigantescos como el kernel de Linux. Un simple cambio hecho en el 2017 terminó permitiendo escaladas de privilegios casi una década después. Y probablemente esta no será la última vez que veamos algo parecido. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esta vulnerabilidad y el exploit en Python con el cual la podemos explotar. Entonces básicamente utilizamos un curl, hacemos la petición a este sitio donde está el código, usamos Python, invocamos a su. Una vez ejecutada esta línea, nos va a dar usuario root, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el código fuente escrito en Python. Inicialmente hacemos un import de la librería OS que nos permite manejar los PY y el splice. Usamos zlib para la descompresión del payload y usamos socket para la iteración con AF/ALG. Tenemos por acá una función para manejar hexadecimal, que lo que hace es convertir cadenas hexadecimales a bytes binarios. Tenemos una segunda función en la que pasamos tres parámetros que serían f, descriptor del archivo objetivo, t sería el offset dentro del archivo, c sería el fragmento de datos. Con esto el exploit escribe pequeños bloques repetidamente. Ese punto socket lo que hace es que nos queda un socket de tipo AF/ALG usado por el kernel de Linux para operaciones criptográficas, que sería acá en la línea número 5. Aquí tenemos esta línea completa, vemos que es bastante extensa. Bueno, entonces aquí se selecciona el algoritmo AEAD vulnerable con Authentizen combinado con AES y HMAC. Aquí lo tenemos. Authentizen, HMAC. Tenemos por aquí SHA-256 y AES. Aquí tenemos por aquí V, H1D y tenemos por aquí V, H5. Estas llamadas configuran claves, parámetros AE, AD, tamaño de autenticación que están preparando el contexto criptográfico necesario para activar la vulnerabilidad. Este UA.ASSET obtiene el socket que procesará la operación criptográfica real. El U.SendMessage nos envía un AAD, un metadata y fragmentos controlados para que el exploit manipule cuidadosamente cómo el kernel organiza los buffers internos. Esta parte de aquí del splice, donde tenemos NFWO offset, que es la posición, lo que está haciendo es mover referencias de página, evita copias normales, termina conectando el page caché del archivo objetivo
al pipeline criptográfico. Y aquí tenemos el disparador del book, que lo estamos haciendo dentro de una excepción controlada con un try set. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Básicamente disparamos el proceso del decrypt IAD dentro del kernel. Durante esta operación se escribe temporalmente datos fuera del límite esperado y termina modificando bytes del pi caché. Aquí en esta parte tenemos el payload en formato hexadecimal y lo estamos descomprimiendo con zlib. Entonces básicamente lo que está haciendo es descomprimir el payload en un binario pequeño. Se usa un payload extremadamente corto para alterar el binario SUID en memoria. Ya por aquí tenemos un ciclo while en el que dividimos el payload, lo escribimos en 4 bytes por iteración, porque el boot permite una escritura controlada de 4 bytes. Y ya en esta última línea es la que termina el proceso de este exploit. ¿Qué hacemos con esta última línea? Ejecutamos sub, el kernel carga la versión modificada en RAM y con este código alterado podemos tener acceso root. Ahora les voy a mostrar cómo se vería aquí en Linux. Tenemos por aquí un Debian 13 que está alojado en Google Cloud, una instancia en el plan free tier, y vamos a escribir la línea para demostrar que esta distribución es vulnerable. Entonces escribimos esta línea, damos un enter y como podemos ver ya tenemos acceso root. Si hacemos un whoami, somos root, y si hacemos un id, aquí podemos ver en detalle que ya estamos como en el usuario root. Ahora vamos a hacer lo mismo en una máquina virtual que tengo aquí con Kali Linux. Esta es la versión 2025.2. Entonces, mismo proceso, vamos a ejecutar la línea. Y tenemos el mismo resultado. Un whoami. Estamos como root y un id. Ahí tenemos ya control total sobre la máquina. De acuerdo a su documentación, ya debería existir parches para las diferentes distribuciones de Linux. Aunque nos sugiere que podemos hacer esta mitigación de manera temporal, deshabilitando ese módulo. Vamos a copiar esta línea. Voy a salir de aquí. Vamos a ejecutar esta línea. Bueno, esto hay que ejecutarlo como usuario administrador. Entonces básicamente puedo volver a ejecutar el mismo comando para tener acceso root. Vamos a ejecutar esta línea. Llegamos acá. Damos un enter. Ahora vamos a comprobar si esto ya mitiga la vulnerabilidad. Bueno, en este momento todavía no nos muestra los cambios, entonces vamos a reiniciar esta máquina virtual. Hemos reiniciado la máquina, vamos a comprobar si la mitigación que nos sugieren en esa documentación nos funciona. Como podemos ver, esta mitigación sí nos funciona. Ahora el exploit no se ejecuta correctamente. Por lo tanto, ya no tenemos acceso root a la máquina, porque hemos deshabilitado el módulo. Se preguntarán qué es ALG. Es una puerta de entrada al espacio de usuario de la API criptográfica del kernel, como lo indica aquí la documentación.